Soy su amigo Bruno y estoy muy emocionado de que me acompañes en un episodio más de Matemáticas con Bruno. Hoy tenemos un episodio muy divertido, ya que aprenderemos a hacer algo muy diferente a lo que hemos estado aprendiendo. ¿Están listos? Porque el tema de hoy son las multiplicaciones. En el episodio anterior aprendimos las tablas de multiplicar, ¿lo recuerdas? Pues estas nos van a ayudar muchísimo para poder hacer de una forma muy sencilla las multiplicaciones. La multiplicación es una operación que consiste en sumar un número tantas veces como indica el otro número, casi como las tablas funcionan, solo que aquí pueden ser números más grandes o diferentes dejando a un lado el orden que conocemos por las tablas de multiplicar que vimos en el episodio anterior. Y puede que parezca complicado, pero no te preocupes, no es tan difícil como parece. 2 por 3 es lo mismo que sumar el número 2 3 veces. 2 más 2 más 2. 6 por 5 es lo mismo que sumar el número 6 5 veces. Cuando vamos a hacer una multiplicación, por ejemplo, 5 por 3, lo escribimos de la siguiente forma. 3 por 5 igual a 15. En la multiplicación, cada parte tiene su nombre. Los números que vamos a multiplicar se llaman factores y el resultado se llama producto. La X es el signo que nos indica que se trata de una multiplicación. Vamos a ver otro ejemplo. 2 por 9 es igual a 18. Ahora que hemos aprendido a multiplicar, ¿qué te parece si nos ayudas a contestar estas operaciones? ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! ¿Cuánto es 3 por 8? Si tu respuesta es 24, ¡es correcto! ¿Cuánto es 2 por 7? La respuesta es 14. ¿Cuánto es 1 por 7? ¡7! Muy bien, ya no son tan difíciles las multiplicaciones como pensábamos, ¿verdad? Es lo mismo que las tablas, solo que no están en orden. Las multiplicaciones nos pueden ayudar bastante y las usamos más de lo que pensamos. De hecho, otra forma de plantear problemas de multiplicaciones es tomando situaciones que nos podrían pasar. Por ejemplo, una señora compró 8 paquetes con 6 sodas cada uno para llevar a una fiesta. ¿Cuántas sodas se llevará a la fiesta? La respuesta es 48 sodas. ¿Aún no entiendes cómo pude sacar ese resultado? No te preocupes, es exactamente lo mismo que acabamos de aprender. Pon mucha atención. La señora compró 8 paquetes de 6 sodas cada uno. Para hacer la operación es lo mismo que las multiplicaciones anteriores. 8 por 6 es igual a 48. Así de sencillos son los problemas de multiplicaciones. Claro que la dificultad varía cuando las cantidades se vuelven muy grandes. Y ahora que ya aprendimos esta nueva manera de hacer multiplicaciones, es tiempo de hacer la prueba final. ¿Estás listo? Primer problema. Don Beto lleva en su camión 20 cajas con 5 melones cada una. ¿Cuántos melones llevará en total? Si te dio de resultado el número 100, ¡felicidades! ¡Estás en lo correcto! Segundo problema. En una granja se recogen 12 huevos cada día. ¿Cuántos huevos se recogerán en total en 8 días? La respuesta es 96. Último problema. Miguel gasta 22 pesos todos los días en la escuela. ¿Cuánto es el total que gasta en 5 días? Si tu respuesta fue 110, ¡lo lograste! Lo has hecho muy bien. Es muy divertido aprender y multiplicar y todo es más sencillo una vez que hemos aprendido las tablas. Ahora que comprendimos cómo funcionan, podemos continuar haciendo la tarea. En nuestra siguiente lección te explicaré cómo funcionan las divisiones, así que no te pierdas el próximo episodio de Matemáticas con Bruno. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!